Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Estamos muy contentos de poder acompañarle a lo largo de la próxima hora y que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Aprovechamos para saludar a nuestra audiencia que nos sigue a través de Canal 44, también por las televisoras públicas que se suman a esta señal y que hacen posible que este programa llegue a México y América Latina. Por supuesto, también un saludo a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara. Hoy tendremos varios temas que abordar en esta mañana y que tienen que ver particularmente con las noticias que se han dado en las últimas horas referente a esta pandemia que avanza, no solamente en el mundo, sino hay que decirlo también que en las últimas semanas ha alcanzado sus altos números de contagio, particularmente en países de América Latina. México, por supuesto, no es la excepción. Estaremos hablando, por supuesto, de las acciones que se están tomando en cada uno de estos países. También le contaremos que ante la emergencia de COVID-19, algunos países están realizando estudios de cero prevalencia tras la preocupación de nuevos rebrotes. Un estudio sueco también muestra que la inmunidad contra COVID-19 es más alta de lo que demuestran las encuestas de anticuerpos. En España, un nuevo reconfinamiento deja 70,000 personas aisladas y hoy tendremos reporte especial de nuestros compañeros en Argentina y Honduras, así que usted no se vaya. Iniciamos con los estudios de cero prevalencia. Se podría conocer el número de personas infectadas por COVID-19 y reflejar el grado de inmunidad en la población. La incertidumbre acompaña a la pandemia COVID-19. El acelerado ritmo de contagios en las regiones del mundo provoca más que un dolor de cabeza, palidez y asombro debido a su comportamiento. El virus SARS-CoV-2 muestra su gran poderío y amenaza. En este tiempo ha causado 537,420 defunciones y pone en peligro a más personas, y con un progreso demasiado lento a las actividades. En los países europeos como Alemania, España e Italia, que comenzaron a bajar la curva pandémica, empezaron a levantar el confinamiento para tratar de caminar a la nueva normalidad. La COVID-19 retornó para generar rebrotes. Estos países, a casi 2 meses de su movilidad, comenzaron a tener nuevos infectados y el riesgo de una segunda ola es latente. De acuerdo a estudios internacionales, están lejos de lograr la inmunidad de rebaño. En este laberinto de daños que COVID-19 deja, el sistema de salud mundial se ha centrado en reducir los contagios, principalmente en pacientes que presentan la enfermedad con síntomas o graves, sin conocer con claridad todo el espectro del virus. Para detener el virus, señala la Organización Mundial de la Salud, los países deben establecer una estrategia integral de atención y de datos para conocer el perfil de las personas que todavía no presentan síntomas y con infecciones asintomática o subclínica en la transmisión entre personas del virus SARS-CoV-2. En varios países realizan estudios de cero prevalencia, identifican que el número de personas infectadas son más a la cifra oficial. Lejos está por alcanzar la inmunidad al SARS-CoV-2 y con riesgo de un rebrote por COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López. Este es el tema que estaremos abordando hoy en Coronavirus, en la pandemia. Antes vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el siguiente reporte. Adelante, Roberto, te saludamos y te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En los últimos 7 días, desde el comienzo de este mes de julio, se han diagnosticado en el mundo más de 1 millón de casos de COVID-19. Eso hace que el número de personas que ya sabemos padecen o han superado la enfermedad desde sus inicios son 11 millones y medio. De ellas, 535.000 han fallecido. Los contagios diarios continúan estos días por encima de los 200.000 en 24 horas, lo que indica que se sigue todavía sin conseguir llegar al pico de la enfermedad. El dato positivo es que aumenta el porcentaje de pacientes recuperados, que ronda ya el 60% del total, o lo que es lo mismo, más de 6 millones y medio de personas han vencido al COVID-19. También se ha reducido el porcentaje total de enfermos en estado grave o crítico, que en la actualidad es un 1% de los casos activos. Estos son los números generales este 7 de julio, en el que Estados Unidos sigue concentrando 1 de cada 4 casos y 1 de cada 4 muertes. También llama la atención, aunque es conocido, que 4 de los 8 países del mundo con más contagios se encuentran en la región latinoamericana. Brasil es el segundo país más afectado del planeta, con 1.600.000 contagios y 65.000 muertes, seguido por India, Rusia, Perú, Chile, Reino Unido y México. Una derivada de la pandemia y la lucha contra ella es que 70 países han advertido de que corren el riesgo de agotar sus asistencias de medicinas antirretrovirales para tratar a los afectados por el virus VIH y el SIDA. La situación es especialmente grave en 24 de ellos, según ha advertido la Organización Mundial de la Salud. La escasez se debe principalmente al bloqueo de los transportes aéreos y terrestres causado por las medidas preventivas contra la COVID-19, a lo que se añaden las menores posibilidades de acceso a los pacientes a tratamientos debido a las medidas de confinamiento y al distanciamiento físico también relacionadas con esta última pandemia. Naciones Unidas ha informado de que en 2019 se registraron 1.700.000 nuevas infecciones de VIH y casi 700.000 fallecidos por SIDA y enfermedades relacionadas, y el temor es que haya un repunte este 2020 debido a esa dificultad de acceso a los tratamientos. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Roberto, por este informe, como siempre, muy completo, en directo desde la sede de la Organización Mundial de la Salud. Saludamos esta mañana al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido. Hola, Belén. Gracias. Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, gracias por acompañarnos. Escuchábamos ya en la pieza introductoria de nuestra compañera Isaura López hablar cómo ante la emergencia de COVID-19, algunos países están realizando estudios de cero prevalencia. Esto ante lo que ya hemos visto, doctor, el rebrote de la pandemia, e incluso en algunos casos no se habla de un rebrote, sino de una nueva ola. Me gustaría, doctor, que empezáramos primero por definir estos dos grandes conceptos. Con mucho gusto. Cuando hablamos de cero prevalencia, el prefijo cero se refiere básicamente a lo que estudiamos en el suero de un paciente. Cuando hablamos de cero prevalencia, estamos señalando un concepto en el que identificamos algún hallazgo en el suero de los pacientes en un momento del tiempo, es decir, de forma transversal. Ok. La seroprevalencia en general, en el campo médico y de la salud pública, se aplica predominantemente a la búsqueda de anticuerpos contra alguna enfermedad infecciosa en el suero de pacientes. Ahora bien, para el caso de COVID, es la búsqueda de anticuerpos IgM o IgG o IgA en el suero de pacientes. En el caso particular del momento en el que se está viviendo la pandemia de COVID, efectivamente los estudios de seroprevalencia están teniendo como propósito identificar aquella población que ya ha tenido la infección por SARS-CoV-2 y que posiblemente, aún habiéndola tenida asintomática, desarrolló anticuerpos. Esto nos da
varios datos. El primero de ellos es cuántas personas se infectaron en la población y pudieron haber pasado la infección de manera asintomática. Y segundo, cuántas personas en la población o qué proporción de esta población podría tener anticuerpos eventualmente protectores. Y en ese sentido, entonces, muchos países, existen una cantidad enorme de estudios de cero prevalencia. Te comento rápidamente el más recientemente publicado, ayer. Ayer España publica el más grande estudio de cero prevalencia para todo el país, para toda España. Y sorprendentemente, la seroprevalencia que encontraron en la gran muestra de personas que hicieron, por cierto, en múltiples municipalidades a lo largo de todo el país, y lo que encontraron fue 5% de seroprevalencia, es decir, muy bajita. Cuando hablamos entonces de 5% e identificamos a uno de los países que ha tenido más casos de COVID a lo largo de esta pandemia, decimos, bueno, España ya se encuentra en una fase de un control razonable de la pandemia, pero durante el pico más alto, durante la gran ola de la pandemia, solamente 5% de su población es posible que se haya infectado y haya desarrollado anticuerpos. Primera reflexión, es posible que el 95% de su población siga siendo población susceptible de enfermar ante una segunda ola, como bien lo señalas, y por lo tanto no debemos confiarnos. Ningún país que haya pasado esta gran primera ola a que quedó algo de inmunidad razonable en su población. Sí quedó algo de inmunidad, pero te comento, España, 5% en este gran estudio de seroprevalencia. Los Ángeles, California, que tuvieron, como bien sabes, un pico muy alto de infección, está teniendo alrededor de 4% de seroprevalencia. Luxemburgo tuvo 2.2 de seroprevalencia, es decir, muy pequeñas. La más alta me parece que por ahora ha sido la de España. Claro que cuando estratificas por grupos y, por ejemplo, separas aquellos pacientes en donde se busca la seroprevalencia habiendo tenido COVID confirmado, bueno, ahí la seroprevalencia alcanza hasta el 90%. Pues sí, pero es en pacientes confirmados con COVID. Pero en la población general no está rebasando el 5% de seroprevalencia. Bueno, doctor, y algo similar ocurre, por ejemplo, en ciudades como Nueva York o el estado de Nueva York, donde también ya le hemos informado, tuvieron un pico muy alto y, sin embargo, como usted también ha mencionado, la seroprevalencia tampoco es que ha sido tan alta. Vamos a regresar con el tema, sin duda alguna, interesante. Usted no se vaya, le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros a través de Twitter o Facebook en @canal44tv o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Regresamos con más. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Queremos agradecer especialmente a toda nuestra audiencia que nos sigue en países de América Latina, Centro y Sudamérica. Nos han llegado algunos comentarios, los cuales queremos agradecer, y por supuesto es un gran esfuerzo el que hacemos para llevar hasta usted este programa que ya tiene varios meses al aire y que tiene como único objetivo informarle a usted oportuna, verazmente, de lo que ocurre en torno a esta
esta pandemia. Ha sido sin duda una gran experiencia poder pues llevar a cabo este programa y lo más importante, el que usted nos haya seguido y que nos alimente con sus comentarios. Y mira, un estudio sueco muestra que la inmunidad contra COVID-19 es más alta de lo que se muestra en algunas encuestas de anticuerpos. Aunque hay quienes no han dado positivo a una prueba de anticuerpos contra la COVID-19 tienen inmunidad, un estudio del Instituto Karolinska y del Hospital Universitario Karolinska muestra que muchas personas con COVID-19 leve o asintomático demuestran la llamada inmunidad mediada por células T al nuevo coronavirus. Según los investigadores, esto significa que la inmunidad es probablemente más alta de lo que sugieren las pruebas de anticuerpos. El artículo está disponible gratuitamente en el servidor Biorexiv y se ha enviado para su publicación en una revista científica. Markus Bogert, profesor asistente del Centro de Medicina Infecciosa del Instituto Karolinska y uno de los principales autores del artículo, explicó que las células T son un tipo de glóbulos blancos que se especializan en reconocer las células infectadas por el virus y son una parte esencial del sistema inmunitario. Análisis avanzados permitieron mapear en detalle la respuesta de las células T durante y después de una infección por COVID-19. Los resultados indican que aproximadamente el doble de personas desarrollaron inmunidad de células T en comparación con las que se pueden detectar anticuerpos. Los investigadores realizaron análisis inmunológicos de 200 personas, muchas de ellas con síntomas leves o asintomáticos. Este estudio incluyó pacientes hospitalizados en el Hospital de la Universidad de Karolinska y otros pacientes y sus familiares asintomáticos expuestos que regresaron a Estocolmo después de sus vacaciones en los Alpes durante marzo. Hasta ahora, las encuestas serológicas solamente mostraban pequeñas cantidades de la población infectada. España realizó 2 encuestas con resultados similares de la población con anticuerpos contra la COVID-19. La primera arrojó 5% y la segunda 5.21%, es decir que ese porcentaje de la población tiene anticuerpos contra la COVID-19. Esta última se realizó a 63.564 personas. Es uno de los estudios con mayor representación de la muestra en el mundo, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth Ortiz, por este reporte que sin duda nos suma elementos para abordarlos aquí en esta mesa. Y mire, en España un nuevo reconfinamiento deja a 70,000 personas aisladas. A partir de este lunes, otra vez España regresó al confinamiento luego de 2 semanas de haber reabierto su actividad económica y social para volver a la nueva normalidad. El incremento de casos por el brote de coronavirus detectado en A Mariña de Lugo, que ya rebasa los 100 casos, obligó a la Junta de Galicia a decretar el cierre de toda la región de unos 70,000 habitantes durante 5 días, aunque las autoridades podrán reevaluar la situación cuando expire el plazo, según se informó a través del Diario Oficial de Galicia. La medida entró en vigor a las 0 horas de este lunes 6 de julio y pretende evitar salidas de residentes del área a otros territorios y reducir la movilidad interna. Este confinamiento se suma al de la comarca del Segrià, en Lleida, para controlar los nuevos brotes de COVID-19 que se han registrado en los últimos días. Este fin de semana se cerraron las fronteras de esta comarca y solo se ha permitido la salida de quienes no tengan su residencia habitual allí, bajo permiso de las autoridades policiales desplegadas. Mientras que en Albacete, el gobierno de Castilla-La Mancha ha informado del confinamiento de un bloque de vecinos, después de detectar un brote procedente de un núcleo familiar que estaba haciendo aislamiento domiciliario. En el mismo edificio, las autoridades sanitarias detectaron más casos de COVID-19 que requirieron hospitalización. Por su parte, Grecia prohibió a partir de este lunes y durante al menos 10 días la entrada de turistas serbios, tras el repunte de casos de coronavirus registrados en los últimos días en ese país, informó la viceportavoz del gobierno, Aristotelia Peloni. La prohibición estará vigente hasta el 15 de julio, pero podría extenderse depende de cómo evolucionen los casos. Serbia impuso otra vez medidas restrictivas contra la propagación de la COVID-19 en la capital, Belgrado, donde se registra el 80% de todos los casos del país, informó Rocío López Fonseca.
Gracias a nuestra compañera Rocío López. Y mire, sumar a esto que Australia aisló a 6,6 millones de personas del estado de Victoria del resto del país desde este martes, mientras las autoridades toman medidas drásticas para controlar un brote de coronavirus en la ciudad de Melbourne. El límite entre Victoria y Nueva Gales del Sur, los dos estados más poblados de Australia, se cerrarán por primera vez desde que comenzó la pandemia. Así lo anunció el primer ministro de este estado victoriano, Daniel Andrews. El personal militar y la policía se van a alinear en el límite estatal, permitiendo que muy pocas personas crucen de un estado a otro. Así que de nueva cuenta las alarmas, los focos rojos en Europa y otras regiones donde ya se había aparentemente controlado esta pandemia. Difícil la situación, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, y precisamente por ello es importante conocer el estado general de la población. Ya hablábamos de estas pruebas para detectar anticuerpos, del índice tan bajo que aparentemente se ha registrado. Pero también, doctor, este estudio sueco del que nos hablaba nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Denos un poquito más de detalles de este estudio, doctor. Sí, lo que ocurre es que no podemos pensar que exclusivamente los anticuerpos serán el mecanismo protector para el futuro con respecto a COVID-19. Elizabeth nos presenta un reportaje muy interesante en donde el Instituto Karolinska estudia otra parte del sistema inmune, que es el sistema inmune celular. El de los anticuerpos es el sistema inmune humoral. El sistema inmune celular, como su nombre lo dice, es aquel en el que participan predominantemente células y en particular linfocitos. La sección de los linfocitos, conocida como linfocitos T, y de ellos los conocidos como linfocitos T de ayuda, participan importantemente en la contención de infecciones de tipo viral, de tipo parasitario, por algunas bacterias, etc. Y los linfocitos T de ayuda participan también de manera coordinada con los anticuerpos en la contención de estas infecciones, pero hay otro apartado de linfocitos, conocidos como linfocitos T natural killers, y como su nombre lo dice, killers son asesinos. Estas células identifican a células infectadas y a través de mecanismos moleculares que utilizan, las asesinan literalmente, como también asesinan a células que se están transformando en células malignas. Ese es otro mecanismo de defensa de nuestro sistema inmune celular. Entonces, lo que presenta Elizabeth con respecto a estos estudios del Karolinska es muy interesante, porque una cosa van a ser los estudios de cero prevalencia para buscar anticuerpos, que como ya dijimos, no rebasa el 5% de la población que hasta ahora se ha estudiado, y otro será el de aquellos pacientes que tendrán respuesta inmune, pero a través del sistema celular. El futuro nos va a decir finalmente cuáles de los dos sistemas, y en la amalgama y coordinación de los dos sistemas, el inmune humoral y el inmune celular, los que dan la respuesta inmune protectora contra un, por ejemplo, segundo episodio de infección por SARS-CoV-2. Entonces, está en fase de estudio. Pero por el momento, ¿qué es lo que identifico como muy importante desde un punto de vista epidemiológico y de salud pública? Pues lo que sigue siendo, comparativamente con la gran población mundial, el número, y espero que no se oiga extraño lo que voy a comentar, pero el aparentemente número bajo de personas que se han infectado con SARS-CoV-2 en todo el mundo. Se han infectado 12 millones, bueno, son las cifras que aceptamos como casos comprobados de COVID-19, 12 millones.
Somos 7,000 millones de personas en el mundo, entonces esto representa el 0.001. Es evidente que se han infectado muchos más, porque de casos asintomáticos tan solo tenemos alrededor de entre el 15 y el 45%. Entonces, habría que sumar todos esos casos asintomáticos. Y por la conjunción de todo lo que acabo de comentar, pues es que estamos teniendo todavía cero prevalencias tan bajitas de entre el 2 y el 5%, incluso en poblaciones que han tenido más casos de COVID a nivel mundial, como es el caso de España. 65,000 personas fueron estudiadas, 63,000, y de esas 63,000, solo 5% tuvieron anticuerpos. Entonces, luego escuchamos otro reportaje que habla de que en una provincia española vuelven a llevar a confinamiento a la población porque acaban de detectar 100 casos que posiblemente vayan a generar la multiplicación. Ahí está una recaída epidemiológica. Entonces, no podemos en este momento considerar que el mundo ha venido ya adquiriendo inmunidad o que por donde ha ido pasando el virus ha ido generando inmunidad. De ninguna manera, no es suficiente. El país que ha ido saliendo sigue estando en riesgo de una recaída epidemiológica. El mundo no se puede confiar y debe seguir manteniendo las medidas de prevención contra SARS-CoV-2. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero regresando, me gustaría que nos contara si este fenómeno de estar sometiendo a pruebas a la población ha ocurrido con otras pandemias. ¿Qué tan rápido han evolucionado esta inmunidad de rebaño en algunos casos o contagio directo entre la población? Es decir, ¿cuál ha sido el comportamiento de otras pandemias? ¿Qué tan pendiente ha estado la humanidad también de seguir estos procesos al pie de la letra? Y bueno, ¿por qué COVID se ha vuelto tan importante, digamos, para la humanidad hoy por hoy? Con esto y mucho más regresamos. Doctor, ustedes no se vayan, están en Coronavirus, la pandemia. Han pasado varios meses desde que el mundo conoció un nuevo coronavirus que provocaba la enfermedad que posteriormente fue bautizada como COVID-19. Durante este tiempo, científicos, médicos se han abocado no solamente al estudio del virus, sino también a encontrar una cura contra esta enfermedad. En este proceso también se ha tratado de detectar el nivel de inmunidad que una persona desarrolla una vez que ha adquirido la enfermedad. Sin embargo, hay esta nueva normalidad que está acompañada de rebrotes debido precisamente a la falta de certeza sobre esta inmunidad. Escuchemos. Hasta el momento, volver a la nueva normalidad significa lidiar con la incertidumbre porque no hay evidencia de que las personas que ya tuvieron COVID desarrollaron inmunidad. Habla Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México. Atender concretamente en esta zona estamos viendo un incremento después de haber tenido un pequeño periodo de disminución. Esto no es una buena noticia y así como comentamos buenas noticias, también comentamos noticias que no son estimulantes. Y el mensaje aquí es, esto hay que mantenerse atentos y atentas porque es el peligro de pasar al desconfinamiento. Cuando se empiezan a activar las distintas modalidades de la actividad en el espacio público, puede haber repuntes de la epidemia. Desde el 24 de abril, la Organización Mundial de la Salud descartó la propuesta de algunos países que proponían la entrega de un pasaporte de inmunidad para quienes hayan tenido la COVID-19 y en el inicio del segundo semestre del año no hay una señal de una pronta solución similar para volver a las actividades. Así, la nueva normalidad ya supone lidiar con rebrotes. Tal es el caso de ciudades en China, Alemania, Estados Unidos y España.
Las empresas privadas, por ejemplo, en varios países y también aquí en México, han externado esta idea. Algunos gobiernos estatales han externado esta idea. Voy a hacer pruebas, test, y esto me va a permitir detectar quién ya tuvo y esas personas que regresen tranquilamente al trabajo. No es el caso, no hay un fundamento científico para esa práctica. Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades en Estados Unidos explican que una vigilancia serológica sirve para conocer qué parte de la población ha sido infectada con el virus que causa COVID-19. Si existen diferentes características o factores de riesgo asociados a la edad, ubicación o condiciones de salud previas. Otra de las preguntas que los CDC quieren responder con esta vigilancia es ¿cuánto tiempo pueden encontrarse los anticuerpos después de una infección? Ahora, cuando una prueba serológica no encuentra anticuerpos, hay varios significados posibles. Puede significar que se produjo una infección, pero la forma en que respondió el sistema inmune no fue lo suficientemente fuerte como para producir anticuerpos o que no hubo tiempo para desarrollarlos, informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Vamos ahora a Argentina. Hernán Gaspari, periodista de la televisora de la Universidad del Mar del Plata en Argentina, nos reporta desde ahí. Adelante, Hernán, te escuchamos. Hola Belén, ¿qué tal? Saludos para todo el auditorio de Canal 44. Martes 7 de julio, más de 100 días de cuarentena en la República Argentina. Una Argentina mayormente dividida en dos regiones bien claras. La que por lejos concentra la atención y la preocupación de la dirigencia local es el área metropolitana de Buenos Aires, o también llamada AMBA, conformada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 importantes municipios de la provincia de Buenos Aires, donde allí se concentra el 30% de la población argentina y representa la gran mayoría de los casos de COVID-19 acumulados hasta la fecha. Hasta hoy la Argentina contabiliza unos 77.815 casos positivos, 1.500 muertes y más de 28.000 personas que recibieron el alta. Mientras que en el resto del país progresivamente la actividad comienza a volver a la normalidad, el gobierno reimplantó la cuarentena estricta desde el 1 hasta el 17 de julio en la zona más caliente. En esa dualidad se encuentra actualmente un país que, por un lado, comienza a pensar en un reinicio del ciclo lectivo para el mes de agosto y otro que mira minuto a minuto las cifras del sistema sanitario ante la inminente llegada del postergado pico de contagios y un potencial colapso de la capacidad de respuesta. Al momento, la ocupación de las terapias intensivas del AMBA no para de crecer y hoy está en el 57,7%, con picos en algunos hospitales del conurbano del 75%. Como pasó durante la semana pasada, este domingo la provincia de Buenos Aires volvió a duplicar en cantidad de casos a la ciudad de Buenos Aires. Lo que sí se puede afirmar con los datos disponibles hasta hoy es que, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, el incremento de los casos registrados aquí no tuvo hasta el momento un correlato equivalente en la curva de muertes. La tasa de muertes es hoy del 1,94%. Esto significa que de cada 100 personas que contraen el virus, menos de 2 mueren. La tasa actual de letalidad de Argentina, por más que se ubique entre las más bajas del mundo, recordemos que el promedio global es del 4,65%, es todavía un índice precario en función de la gran incógnita que ocurrirá a medida que el país se acerque al pico de casos, con una ciudadanía con poca tolerancia para continuar la cuarentena y un crudo invierno que recién comienza e incluso sin coronavirus suele hacer tambalear al sistema sanitario argentino. Desde Mar del Plata, Argentina, informó para ustedes Hernán Gaspari. Muchas gracias, Hernán Gaspari. Como siempre, un gusto saludar a nuestra audiencia en Argentina. Nos siguen precisamente a través de la televisora de la Universidad del Mar del Plata. Gracias a todos nuestros compañeros allá y, por supuesto, gracias a la audiencia que nos sintoniza. Regresamos a la charla en esta mesa de trabajo con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, escuchamos también en los reportes de nuestras compañeras hablar sobre la inmunidad que pudiera generar este virus.
una inmunidad que hoy todavía no se sabe a ciencia cierta. Se ha hablado en el caso de los asintomáticos que podrían generar una inmunidad menor. Sin embargo, hay estudios que dicen que no, que se ha podido detectar que es una inmunidad todavía duradera. En fin, ¿hasta cuándo tendremos la certeza de una inmunidad sobre este nuevo virus, doctor? Bueno, los próximos meses van a ser decisivos para la definición de la fuerza que generen en cuanto a inmunidad los anticuerpos y, por otro lado, la duración de la inmunidad. El estudio publicado hace aproximadamente 15 días en una revista de mucho prestigio, JAMA, y que es de las más leídas en el mundo, es un estudio muy significativo porque compara a pacientes asintomáticos confirmados que tuvieron infección por COVID, pero estuvieron asintomáticos, contra aquellos que tuvieron sintomatología. Y definitivamente hay una diferencia con significancia estadística entre los dos grupos. Quienes no desarrollaron síntomas tuvieron una menor cantidad de anticuerpos y esta cantidad de anticuerpos además duró menos tiempo que aquellos pacientes que tuvieron sintomatología. Más número de anticuerpos y anticuerpos durante mayor tiempo. Pero los reportajes y tu comentario, Belén, son muy válidos. No es suficiente que un paciente desarrolle anticuerpos para hablar de que eso genera protección. Hay que definir que esos anticuerpos son anticuerpos neutralizantes y que generan protección contra determinado patógeno. Esto lo hemos visto en diversos ejemplos en la historia de las enfermedades infecciosas. Una persona, por ejemplo, puede haber desarrollado anticuerpos de tipo IgG, pues contra VIH, por ejemplo. Y sin embargo, los anticuerpos en estricto sentido no confieren protección para la evolución de la enfermedad y en ese caso en particular los anticuerpos, entre otras cosas, lo que denotan es que hubo contacto con el patógeno y que puede estar en enfermedad activa, pero en ciertas enfermedades infecciosas la protección no está en los anticuerpos, como antes decíamos, sino en la actividad de células del sistema inmune. Entonces, qué bueno que estamos haciendo los estudios de cero prevalencia. También se conocen como encuestas serológicas, es una equivalencia en términos. Pero qué bueno que los estamos realizando. Vamos a saber con estos un aproximado de qué población ha estado ya en contacto con el virus, pero no podemos todavía asegurar que tener anticuerpos protege contra una nueva infección. Eso estaría por definirse más adelante. Claro. Ahora, doctor, le preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿qué tanto se ha utilizado, o estas encuestas, como usted bien lo menciona, en otras pandemias, en otro tipo de enfermedades? Sí, se han realizado en casi todas las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, sabemos cuál es la seroprevalencia de hepatitis C en la población general, que está por el orden del 1%, de entre el 0.6 y el 1%, anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. ¿Esto qué significa? Pues que, por ejemplo, para el caso de México, aproximadamente 1.3 millones de mexicanos ya tuvieron contacto con el virus de la hepatitis C, que si fue una hepatitis C aguda, o que si es crónica, o que si se autolimitó, etcétera, eso es otra cosa. Pero esa encuesta serológica lo que nos dice es 1.2 millones de mexicanos han tenido contacto con el virus de la hepatitis C. Y cuando en un paciente en específico tú solicitas que te reporten anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, ejemplo, y te los reportan como positivos,
el siguiente paso es que tú tienes que definir si este paciente tiene la infección activa o solamente estos anticuerpos nos hablan de memoria inmunológica. Y ya para definir si la infección está activa, sigues otros pasos, ¿no? Como la determinación de RNA viral a través de reacción en cadena de polimerasa, parecido a lo que se realiza en el caso de COVID. Entonces, sí se ha realizado estudio de seroprevalencia. Te diría que para la mayor parte de enfermedades infecciosas y también el fenómeno es que conforme pasan los meses y los años, la seroprevalencia va siendo mayor por una razón muy sencilla, pues porque un mayor número en la población va teniendo contacto con el patógeno en cuestión. Eso es habitualmente lo que ocurre a lo largo de los meses y los años. Lo que quizá no habíamos visto, doctor, y usted me sacará del error, es que estas pruebas de antígenos para buscar precisamente si una persona estuvo en contacto o no con el virus, fueran un tipo de requisito para incluso regresar o entrar a un trabajo o para poder regresar a laborar. Esto no lo habíamos visto, doctor. Es posible, lo habíamos platicado en esta mesa hace un mes probablemente, porque es una muy buena hipótesis. ¿Qué ocurre si los anticuerpos IgG contra el virus de COVID-19, SARS-CoV-2, son anticuerpos protectores, son anticuerpos neutralizantes y su presencia le brinda protección a una persona que ya ha tenido la infección, sintomática o de forma asintomática? Bueno, esa persona entonces podría ser considerada como mejor protegida para realizar ciertas actividades en el ámbito de la reapertura económica. Por ejemplo, quizás sería él o la candidata idónea para la atención al público en una empresa en donde una parte de los trabajadores son para atención al público y otra parte de los trabajadores son para otros procesos productivos. Entonces, recordarás que se llegó a hablar de un término coloquial conocido como el pasaporte de inmunidad. Bueno, sigue vigente esa posibilidad. Lo que pasa es que lo requerido es un poco de más tiempo para que a través de estos estudios de seroprevalencia, estas encuestas, nos definan si estos anticuerpos terminarán siendo protectores. Ahora, yendo un poco más allá, también la hipótesis es que sí van a ser anticuerpos protectores, porque los estudios preliminares que vienen arrojando las vacunas que ya se encuentran en fase 2 y en fase 3, es que quienes las recibieron desarrollaron anticuerpos y que al probar estos anticuerpos contra el virus en el laboratorio se ha encontrado que sí son anticuerpos protectores, que sí son anticuerpos neutralizantes y que por lo tanto la vacuna, cuyo propósito fundamental es el desarrollo de anticuerpos, pues va a ser de utilidad. Entonces, la hipótesis es que sí van a brindar protección. Muy bien. Doctor, la pausa. Regresamos ya para entrar a la recta final de este programa especial Coronavirus, la pandemia. Muchos niños pueden presentar síntomas de estrés e irritabilidad ante el confinamiento. La Organización Panamericana de la Salud presentó una serie de medidas para prevenir el estrés entre los más pequeños.
Ante la propagación de la pandemia por COVID-19, las medidas de higiene, como por ejemplo el uso de cubrebocas cuando se sale a la calle, además de que los niños terminaron su ciclo escolar en casa y muchos de ellos terminaron una etapa como el kinder, primaria o secundaria, y ya no verán a sus compañeros, muchos de los infantes pueden presentar signos de estrés, nerviosismo, tristeza o irritabilidad, y algunos pequeños pueden manifestarlo mojando la cama, por lo que la Organización Panamericana de la Salud recomienda 5 medidas para ayudar a manejar el estrés en los niños. Primero y más importante, invitar a los pequeños a jugar y proponerles actividades que los ayuden a relajarse. Segundo, el apego, tratar de mantener a los niños cerca de sus padres, cuidadores y familiares. Si la separación es inevitable por la distancia o por cumplir la cuarentena, es importante tratar de que mantengan una comunicación con ellos, ya sea por teléfono o por otro medio. En tercer lugar, se recomienda mantener una rutina a pesar de ya estar de vacaciones, procurando que los alimentos y la hora del sueño estén estipulados y las conozcan los niños para tener certidumbre en sus actividades, que incluyan juego, pero también ayuda en las labores del hogar, así como el descanso. En cuarto lugar, se recomienda hablar con ellos, explicarles lo que está sucediendo y cómo cuidarse y reducir los riesgos para no infectarse por la enfermedad, además de escucharlos, mostrarles su apoyo y tranquilizarlos. Y en quinto sitio, se recomienda la claridad, utilizar palabras y frases que puedan entender de acuerdo con su edad. Esto incluye explicar con calma qué podría suceder si los niños o familiares empezaran a no sentirse bien y necesitaran atención médica y quizá hospitalización para que se mejoren, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí está la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud en estos tiempos donde la presencia de los niños en casa se ha convertido, sí, para muchos padres en una alegría, en la felicidad de poder convivir con ellos más de lo que se podía anteriormente. Sin embargo, también se ha convertido en un gran reto, no solamente por las labores escolares, sino también por las actividades en las que hay que tenerlos ocupados a lo largo del día. Así que, bueno, paciencia y fuerza, padres. Seguramente esto pasará y regresaremos a la llamada nueva normalidad y quizá extrañaremos la época de confinamiento con nuestros hijos. Doctor, nos ha sin duda alguna enseñado muchísimo este virus. Antes de regresar al tema, doctor, permítame por favor ir con la periodista de STV Telebásica en Honduras, nuestra compañera Naomi Mesa, quien también nos actualiza información desde este país. Adelante, Naomi, te saludamos. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. A pocos días de cumplir 4 meses desde que se reportó el primer caso de COVID positivo en el país, estamos por alcanzar los 24,000 casos positivos. Nos alegramos informar que más de 2.400 personas se han recuperado con éxito. Sin embargo, lamentamos el deceso de más de 600 compatriotas. De los casos activos, 1.350 se encuentran hospitalizados, de los cuales 921 están en condición estable, 377 en condición grave y 52 en cuidados intensivos. Hasta el 12 de julio está extendida la alerta roja y el toque de queda en todo el territorio hondureño. Con el fin de que los casos disminuyan, las medidas de circulación segmentada continúan y se sigue tomando en cuenta el último dígito de identidad, saliendo un dígito por día. Mientras luchamos contra esta pandemia, los hondureños nos vemos necesitados de una mejora urgente al sistema de salud. Cada día los hospitales se ven abarrotados de pacientes con síntomas de COVID y no hay espacio disponible para atender a los enfermos. Todo esto pese al alto presupuesto que se asignó al país para la lucha contra el coronavirus. Los hondureños, queriéndose hacer escuchar ante el gobierno, han creado el hashtag ¿Dónde está el dinero?, que inunda las redes sociales con la cuestionante de por qué no hay insumos en los hospitales, ya que debido a la falta de ellos y la falta de materiales de bioseguridad para los doctores, estos se ven en la necesidad de hacer un paro a sus labores cada vez que necesitan de abastecimiento. Más de una docena del personal sanitario ha muerto a causa del coronavirus, sobre todo porque el gobierno no los provee del equipo necesario de protección, según sus quejas. Debido a todo esto, el personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal se presentó en las oficinas de Inversión Estratégica de Honduras, así como también en las oficinas de Copeco, para obtener los documentos en el marco de la investigación a las compras irregulares durante esta emergencia sanitaria de los hospitales móviles que aún están atendiendo a la población. Sumado a esto está también el constante reclamo de los médicos por el cierre total de los negocios, sobre todo en el norte del país, que es donde está el epicentro de la pandemia en Honduras, con el fin de disminuir los casos, ya que sobrepasan los 10,000 casos en el departamento de Cortés.
El gobierno, por su parte, anuncia que se podrá hacer uso de 2 locaciones más como centro de triaje para los pacientes con síntomas de COVID, localizados uno en el anexo B del Centro Cívico Gubernamental y otro en la Universidad Católica de Honduras, el que ya está habilitado para la población. Por otro lado, nos alegra informar que nuestro presidente, el abogado Juan Orlando Hernández, fue dado de alta el jueves pasado, siendo uno de los recuperados con éxito del COVID-19. Les recordamos a toda la población hondureña y a los países afectados que por su seguridad y la de su familia lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi, por este reporte. Regresamos a esta mesa de trabajo. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, para ir cerrando un poco el tema. Un aspecto interesante también de esto que hemos hablado sobre la cero prevalencia, doctor, son los pacientes asintomáticos. Y le preguntaba si existe la posibilidad de que estos pacientes que no desarrollaron síntomas, el virus quede ahí, digamos, latente y en un futuro puede reactivarse el virus. ¿Es posible esto, doctor, como ocurre, me explicaba, con otras enfermedades? Para el caso de SARS-CoV-2, creo que no va a ocurrir. Para el caso de este nuevo coronavirus, se trata de un virus que llega, genera infección aguda, sintomática o asintomática, y los estudios han demostrado que desaparece, se va definitivamente de ese cuadro clínico, sin poder asegurar que en el futuro no ese mismo virus, sino otro, genere infección en el mismo organismo. Pero es que existen otros virus, como bien lo señalas, que pueden llegar, infectar y quedar de manera latente a lo largo de meses y años en el ser humano. Te voy a poner un ejemplo. El virus varicela zoster, herpes varicela zoster. Ese virus causa varicela en los niños no vacunados, y eventualmente este virus puede permanecer por años localizado de forma latente en las terminales nerviosas más periféricas. Permanece ahí, y cuando existe algún estado de inmunosupresión puede reactivarse, y se reactiva en una modalidad clínica conocida como herpes zóster. Es el mismo virus, el que llegó en la infancia, se quedó ahí y solo un estado inmunosupresivo lo reactivó. Y son los cuadros que luego se ven como de varicela, pero ya solo localizados a una región corporal conocida como dermatomos. Entonces, sí existen virus que pueden permanecer, virus, bacterias y parásitos, que pueden permanecer de manera latente por años, pueden no reactivarse nunca, el sistema inmune los puede mantener contenidos, pero también pueden reactivarse ante un estado de inmunosupresión. Ese no es el caso de SARS-CoV-2, no lo va a hacer, casi podría asegurarlo, como no lo es en el caso de muchos otros virus que lo que causan son infección aguda, pero no se quedan en una fase de latencia. Así es, doctor. ¿Qué podríamos decir a manera de conclusión sobre el tema que hoy nos ha acompañado, la cero prevalencia o estas encuestas que también dice, como se conoce, para determinar el porcentaje de población que ya estuvo en contacto con el virus? Pues definitivamente son estudios importantes, deberán seguirse realizando para identificar a esa población que ya ha tenido contacto con el virus. Además de los estudios de cero prevalencia o encuesta serológica, se deberá determinar si esos anticuerpos detectados son anticuerpos protectores neutralizantes, porque creo que ahí está la clave de esos estudios de cero prevalencia. En el día a día, las personas lo que se preguntan es eso: si yo ya tuve COVID, tengo anticuerpos, esos anticuerpos me protegen contra un segundo episodio. Esa es la gran pregunta en este momento.
Doctor, como siempre, un gusto charlar con usted. Gracias por acompañarnos. Gusto, Antes de despedirnos, para reducir el contagio de coronavirus, una empresa belga creó un esterilizador con luz ultravioleta para carritos de supermercado. Una empresa belga crea un esterilizador con luz ultravioleta para desinfectar carritos de supermercados y aeropuertos y reducir el riesgo de contagio por coronavirus. La mecánica es sencilla, es el mismo cliente quien coge el carrito, lo mete en la máquina y le da a un pedal. A partir de ahí, mientras él se desinfecta las manos, la luz ultravioleta limpia los materiales del carro. Los primeros pedidos ya han empezado a distribuirse entre varios comercios de Francia y Bélgica y su implementación, según sus creadores, puede ayudar a reducir la circulación del virus. El proceso dura 15 segundos e implica una radiación de 254 nanómetros que elimina todo tipo de virus y bacterias. Más allá de la pandemia, para la empresa belga resulta interesante que este tipo de máquinas, así como los hábitos higiénicos adquiridos durante la crisis del COVID-19, se mantengan en el tiempo para asegurar una sociedad más sana en los años venideros. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este programa especial. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.